esta noche. A ver, Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos a ti, Señor. Queremos buscarte, no queremos cansarnos de estar contigo, de buscar de ti, Señor, de conversar contigo. Queremos siempre ir cerca de ti, Señor, porque sabemos que estando contigo es la forma en que nosotros vamos a poder salir adelante en todo nuestro camino, Señor. En nuestro camino de vida, en nuestro camino de familia, en nuestro camino laboral, en nuestro camino eclesiástico, todo eso lo podemos desarrollar bien si estamos contigo. Así que ayúdanos, por favor, ayúdanos a poder siempre, que nuestros caminos siempre te sean agradables, que nuestros caminos siempre sean honrosos para ti, Señor. En el nombre de Cristo, nos ponemos delante de ti en esta palabra, Señor, para que nos instruyas con tu buen mensaje, Señor, con tu palabra, para que podamos llevar también ese maná fresco a cada uno de nuestros discipulados y podamos así poder desarrollar y hacer la labor a la que tú nos has llamado. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias nuevamente porque nos has tomado en cuenta para esta labor de desarrollar el discipulado, Señor. Sabemos que esto es algo importante para ti. Queremos desarrollarlo siempre con toda devoción, con toda responsabilidad, sabiendo que tú eres el que nos bendice. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Solo permítame. Ok, hoy sí. Bueno, acompáñeme en esta noche. Vamos a ver qué. Ok. Permítame que no sé. Ok, está. Muy bien, acompáñame aquí a Juan 3:7. Dice ahí la palabra: no te asombres, dice nuestro Señor Jesucristo, palabra del Señor Jesucristo, no te asombres de que te haya dicho os es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que el lunes anterior pues platicamos justamente abrimos con este texto, ¿verdad? Os es necesario nacer de nuevo, y ese fue realmente la base del tema de lo que desarrollamos el lunes anterior, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad, y el Señor dice que para nosotros poder entrar al mundo espiritual, para poder entrar en el reino, para poder gozar de las bendiciones del reino, necesitamos, dice el Señor, nacer de nuevo. Pero donde yo me quiero centrar en esta noche es en esta palabrita: os es necesario. Cada uno de nosotros tenemos que entender que en las cosas del reino, en las cosas del Señor, hay una necesidad, y el Señor por eso se lo dijo claramente a Nicodemo, ¿verdad? Le dijo: ¿sabes qué? No te maravilles, no te asombres de que yo te esté diciendo que es necesario, porque la verdad que hay muchas cosas que son necesarias, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos hoy en la noche, en lo que es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en la vida en la vida del Señor. Es decir, cuando se utiliza la palabra necesario, estamos hablando de algo que realmente viene a ser como fundamental, algo que viene a ser, si usted quiere, que viene a ser indispensable en nuestra vida. Bueno, note lo que el Señor dijo: os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Pero no quiero enfocarme en lo que es nuevo nacimiento, porque ya sabemos que es la necesidad fundamental que cada uno de nosotros tenemos para poder alcanzar obviamente la gloria del Señor, la promesa que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, yo veo, según este texto, que hay necesidades que nosotros tenemos que vivir. Bueno, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si usted está enfermo y va donde el doctor, y el doctor, ¿qué es lo que le hace? Bueno, le da su recetario y le dice: bueno, mire, tome esto y esto. Pero el doctor claramente le dice, por lo menos a mí siempre me han dicho, no sé qué cara me ve el médico de repente, que no quiero cumplir lo que le recetan a uno, pero el doctor le dice: mire, es necesario que usted tome al pie de la letra esto para que para que tenga una completa salud y que no vuelva a repetirse o que no vuelva a recaer en esa enfermedad. Entonces el doctor te empieza a decir y te dice: mira, tienes que tomarte este complejo, es necesario que tomes este complejo vitamínico para que tú tengas fuerza, para que no estés ahí todo anémico y te estés durmiendo, aunque sea parado en el bus ahí guindado, no. Entonces hay necesidades que tenemos que suplir. También, si uno está pasadito de libras, ¿qué le dice el médico? Mire, ¿sabe qué?
es necesario que se alimente bien. Si no, la bomba le va a tronar y hasta ahí va a llegar usted. Es necesario que haga ejercicios. Si yo hago ejercicios, doctor, sí, pero solo del tenedor a la boca, nada más, ¿verdad? Ese es el único ejercicio que a veces practicamos. Bueno, no quiero molestar a nadie porque ahí creo que tenemos problemas varios. Pero el asunto es que hay necesidades que tenemos que ir cubriendo y el Señor dice, es necesario. Y el Señor nos empieza a instruir las cosas de las cosas que tenemos necesidad de hacer, de las cosas que tenemos necesidad de practicar. ¿Para qué? Para que tengamos una verdadera vida de comunión con Él, que tengamos una vida ordenada para con nuestro Señor, que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Pues ya sabemos que es el nuevo nacimiento. Si no hay una operación de nuevo nacimiento en nuestra vida, cualquier cosa podemos hacer dentro de la iglesia y no va a haber manera de que alcancemos la bendición del Señor. Bueno, ni tampoco va a haber manera que alcancemos la salvación prometida de estar de frente ahí con Él para poderlo abrazar y poderlo palpar. No, porque el nuevo nacimiento es la base de todo. Pero ¿a dónde lo quiero llevar yo con esto? Que cuando hablo de medicamentos, cuando hablo de ejercicios o de un buen alimento, estoy hablando de cosas naturales. Bueno, Pablo, usted se recordará que Pablo le dijo a Timoteo, qué bien que vas al gimnasio, Timoteo. ¿Se acuerda, verdad? Qué bien que hagas ejercicio, pero ejercítate más en la piedad. Bueno, ese es el término, porque es algo imperativo que o lo hacemos, ¿verdad? No es cuestión de hecho, si tú lo miras, es una forma de mandamiento. Es una necesidad de cada uno de nosotros cumplir estas cosas. Entonces, bueno, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Eso es lo que el Señor estaba hablando con Nicodemo. ¿Por qué? Porque hay algo que es fundamental y, como bien dice Alexis, es casi una obligación. Mandamiento es para que lo cumplamos. No es para que nos den un consejo, no es para que nos den, bueno, yo pienso que no. Nada de pensar, nada de creer. Tenemos que hacerlo porque eso es lo necesario. Obligatorio, bueno, carácter obligatorio. Bueno, pero no es tanto, cuando es algo obligatorio no es conveniencia, sino que debes de hacerlo porque hay una ley que te dice que tenés que hacerlo y tenés que cumplirlo. Entonces hay algo más, pero porque parte de un mandamiento. El punto es que como es algo fundamental, ¿para qué es? Porque nos están, bueno, en este caso, ¿qué dice el Señor? Nos es necesario nacer de nuevo. Se recuerda que lo platicamos. Una cosa es tener existencia y otra cosa es tener vida. Ahora, tú y yo tenemos existencia y tenemos vida, pero cuando tú sales a la calle, de repente vas a, qué sé yo, a un cine, a ver tu película, o un estadio, a ver un partido, ¿qué estás viendo ahí? A un montón de existentes, pero sin vida. Y de ahí aquel casi que digo proverbio, pero no es proverbio, de ahí lo que usa el pastor he visto a ¿qué dice? Muertos acarreando basura. ¿Cómo un muerto acarreando basura? Claro, tienen existencia pero no están con vida, perdón. Bueno, ese es otro caso porque están descubiertos, están desprotegidos. Pero vamos al punto. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Es necesario, ¿qué cosa? Que tengamos el fundamento, nacer de nuevo para que tengamos vida y no existencia. Ahora, bueno, eso por un lado. Por otro lado, dice el Señor, es necesario, y bueno, entre las cosas que habla el Señor de las necesidades, que nosotros estemos de pie delante del Señor. Pero déjeme ver si tengo ese texto. Bueno, no tengo ese exactamente, pero sí otro que nos interesa saber, porque mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿De qué está hablando el Señor ahí? El Señor ahí estaba hablando acerca de los tiempos, bueno, de Apocalipsis, ¿verdad? Los tiempos de lo que es, todo lo que es el tiempo del porvenir, todo lo que nosotros conocemos por escatología. Eso lo habla ahí en Marcos 13, en Lucas capítulo 21, también en Mateo capítulo 24. Pero ¿cuál es el punto? Dice que antes de todas las cosas acontezcan, dice el Señor, es necesario que el Evangelio sea predicado. Entonces, ¿por qué me enfoqué en este texto yo? Porque ¿cuál es la labor que tú y yo deberíamos de estar, bueno, o estamos realizando? No voy a decir que debería, sino que es la labor que estamos realizando. Claro, es ir y hacer discípulos. Eso es Mateo capítulo 28, pero ese es
el mandamiento que el Señor nos dejó, y volvemos al punto. Por eso es el punto importante de que eso es con carácter obligatorio. El trabajo tuyo y mío es ir y hacer discípulos. El trabajo tuyo y mío es ir, y es necesario para ti y para mí entonces que el evangelio sea predicado. Entonces, ¿a quién mandó el Señor a predicar el evangelio? A nosotros. Claro, los discípulos sí, pero aquellos ya hicieron su trabajo. Ahora nos toca a nosotros continuar la labor que ellos desarrollaron. Y por eso es que nosotros nos están dando un discipulado, nos están dando un hogar para que tú y yo tengamos la confianza, y no solo eso, sino que nos pongamos delante de esas ovejas y les empecemos a ministrar la palabra del Señor. Eso es predicar el evangelio, eso es cubrir la necesidad del Señor. Perdón. La palabra necesidad o lo necesario, indispensable o inevitable, bueno, es algo que te va a ocurrir y por eso tenemos que nosotros que estar prestos para desarrollarlo. Excelente, ese es el concepto. Ahora, quiero que nos basemos rápidamente, quiero que vayamos entonces a entender qué cosas son necesarias a las que el Señor nos ha llamado. Porque, bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Necesitamos saber qué cosas son las necesarias, entenderlas, asimilarlas en nuestra vida y poderlas desarrollar y ponerlas en práctica. Amén. Que ese es el objetivo de toda la escritura. Y mire, acompáñeme, Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, hablando siempre el Señor Jesucristo, ¿por qué me buscabais? ¿Se acuerdan en qué momento fue esta palabra? ¿Por qué me buscabais? Le dijo, ¿acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿Se acuerdan en qué momento fue eso? Sí, cuando el Señor estaba, bueno, digamos que todavía entre de su, bueno, ni juventud, sino que estaba dentro de su niñez, podríamos decir. 12 años tenía el Señor, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? Hay una necesidad que yo tengo que tener, o mejor dicho, tengo una necesidad que tengo que desarrollar. ¿Y cuál es esa necesidad? Estar en la casa de mi Padre. Estar en la casa de mi Padre. Es decir, ¿tenemos esa necesidad nosotros? De estar, sí, hermano, yo por eso me quedo en mi casa. No, hombre, no. Es que tengo que corregir el título. No estoy hablando de quedarnos en nuestra casa, sino que la necesidad está en la casa del Señor, la casa de Dios, ¿verdad? No en nuestra casa. Yo sé que es lindo estar en nuestra casa, pero cuando toca venir a la iglesia tenemos que estar aquí. Y entonces, ¿quién nos enseña eso? Mire, no nos enseña el hombre Jesús, no nos enseña Jesucristo, el glorificado, el resucitado, el Mesías, el ungido. No, lo enseña cuando él todavía era un joven o un niño, podríamos decir. Y él dice, él como niño les enseña a los, por así decirlo, a los padres, tutores de él: hey, ¿por qué me andan buscando? Yo tengo una necesidad que tengo que cubrir, y esa necesidad es que yo tenga que estar en la casa de mi Padre. Entonces, por eso es que yo vengo a la iglesia, por eso es que yo me congrego aquí y vengo al culto, por eso es que yo tengo que estar aquí. De repente alguien te dice: hey, es que tú eres muy fanático. Bueno, tal vez ahora ya no lo dirán tanto, ¿verdad? Pero me imagino que a usted le han de decir: mira, vas el domingo a la iglesia en la mañana y en la noche. Después el lunes tenés discipulado. El martes estamos libres ahorita porque todavía no se ha ordenado el culto del martes, pero el martes ahí está el culto virtual. El miércoles de repente alguna otra actividad dentro de la iglesia, o nos toca el discipulado, ¿verdad? O otros discipulan el jueves. De ahí el viernes venimos al culto. De ahí el sábado alguna otra actividad del equipo de servicio, el domingo otra vez, y el lunes pues algunos están en la escuela de pastores y también a otra reunión. Y entonces estamos en un ciclo de actividades. Y la gente solo se queda viendo y dice: bueno, vos tenés que estar loco que solo ahí querés vivir. Gracias, hermano. Que solo ahí querés vivir en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que hay una necesidad. Hay una necesidad de estar aquí, pero no solo es por venir a figurar, no solo es porque, bueno, yo ahí quiero estar en la iglesia porque quiero que me miren. Yo quiero estar en la iglesia y quiero ir a todas las reuniones porque quiero que ahí vean que yo estoy sirviendo. No. Bueno, espero que no sea por eso. Espero que usted no sea de los que vienen a la iglesia porque quiere que lo vean, a menos que quiera que lo vea el Señor, pero no porque lo vea
alguno de los ancianos, o mucho más porque lo ve el pastor, aunque el pastor casi ni lo mira a uno, solo los que está de frente, ¿verdad? Pero de ahí por lo demás no se da cuenta quién vino y quién no vino. Pero ¿cuál es el punto? Ya va a decir el pastor que porque estoy hablando de él. Pero el asunto es que nosotros tenemos que tener esa necesidad. Ahora, ¿de dónde viene esa necesidad? Bueno, note algo. ¿Cuál fue el texto principal con el que abrimos? Es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Viene una nueva naturaleza en nuestra vida. Dice, de hecho la Biblia dice, nacemos nuevamente. Hay un nuevo ser en nosotros y ese nuevo ser debe de tener sed y hambre por las cosas del Señor. Y una de esas cosas del Señor es venir a su casa, venir aquí a adorarlo, venir aquí a alabarlo, venir aquí a bendecirlo, venir aquí a tener comunión entre los hermanos. Esas son las necesidades que tenemos que cubrir estando en la casa de Dios. Y a eso es a lo que estamos nosotros llamados. Entonces, como hay una nueva naturaleza, es normal tener el deseo de venir a la iglesia. Y sería anormal no tener ese deseo. Porque entonces, ¿qué pasa normalmente tienes apetito, tienes hambre? Cuando te levantas en la mañana, ahí de repente huele una taza de café y dice uno, ya lo llaman a la cocina. Hay una necesidad de un cafecito, de un su panecito, pero ¿qué pasa cuando no te viene esa necesidad? Doc, ¿qué ocurre cuando uno definitivamente no tiene hambre? Pues hay algo malo, ¿no? Hay algo que no está bien. Hay algo que por alguna razón estás rechazando un churrasco que antes no duraba ni 2 minutos en el plato. Bueno, entonces, ¿qué pasa si perdemos que cuando viene el día del culto, como un viernes o un domingo o un lunes, o cuando nos toque ir a nuestro discipulado? Ay, Dios, ya viene el culto, viene el discipulado, pero hoy va a llover. Hasta nos hacemos meteorólogos porque entonces empezamos a ver el tiempo. No, aquí dice que va a llover a tal hora, entonces ya no me muevo. No, hermano, no debería de ser así, porque nosotros tenemos que tener la necesidad de estar congregados. Eso debería ser algo natural para nosotros y espontáneo, es decir, quiero estar en la iglesia, Son necesidades que vienen vinculadas por el efecto de la nueva naturaleza que está desarrollando el Señor en nosotros. Por eso vuelvo y repito, si en algún momento usted no siente esa necesidad, entonces quiere decir que hay algo malo. Tenemos que revisarnos, tenemos que ponernos delante de un espejo y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy dejando yo de lado, que me estoy olvidando de las cosas del Señor? Yo no estoy diciendo, hermano, pero es que me tocó trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo para cuando a veces nos pasa de que llegó el viernes y por alguna razón ya no hiciste el esfuerzo de venir al culto. Llegó el domingo y también en la mañana me levanté tarde y en la tarde pues la siesta se me corrió el tiempo y ya no me levanté a tiempo. No, entonces algo malo está ocurriendo. Debe de haber en nosotros necesidad de estar en la casa de Dios. Eso tiene que mostrarse, tiene que verse, porque eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Amén. Mire, en el Salmo 27:4, mire el deseo del rey David, mire la pasión del rey David. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. ¿Tiene usted, porque como a mí ya me lo preguntaron, ahora yo me la desquito con usted, ¿tiene usted el mismo deseo de David? De estar todos los días en la casa del Señor. No se siente aburrido, no se siente cansado, no se siente fatigado de estar aquí en la iglesia, o no se queda pensando por ¿y yo qué hago tanto tiempo aquí metido, hombre? O sea, ¿alguna vez ha considerado algo así? Bueno, si alguna vez lo ha considerado, entonces revisémonos, porque entonces ahí es donde viene la fatiga, ahí es donde viene el cansancio, ahí es donde hay que ver qué es lo que está pasando. Mire, quiero ir un poquito despacio aquí con este texto, aunque debería de apurarme también por el tiempo, pero ¿cuál es el punto? Mire lo que dice este texto. Dice que, bueno, esta es una oración, una petición de David. Espero que también sea la mía y la suya.
¿verdad? El pedido al Señor es que, ahora note algo, yo estoy orando, bueno, no yo, David está orando y dice, una cosa he pedido al Señor. Esa es la oración. Pero ¿qué más dice? Ok, entonces eso se traduce, como nos ha enseñado nuestro pastor, en la acción, orar y accionar. Sí, está bien, yo una cosa le pido al Señor, venir al culto, pero si no hago el esfuerzo, ¿cómo va a haber la alimentación? ¿Cómo va a haber el ánimo? ¿Cómo va a haber el deseo? El Señor dice que Él pone el querer como el hacer, pero si tú no activas ese querer, pues nunca vas a poder hacer. ¿Lo voy a entender? Es importante que entendamos esos puntos. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice que es pedir en la oración y buscar, actuar. Ahora dice que yo habite en la casa del Señor todos los días. ¿Qué pasó? Todos los días de mi vida. Ahora, ¿qué es habitar? Cuando usted va de viaje a algún lugar que lo invitaron, o va de viaje ahí con la familia, ¿qué? ¿Usted habita el lugar donde va? ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Sí? O se hospeda o visita. Ahora, ¿dónde habita? En la casa. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que nosotros tenemos que hacer de la iglesia nuestra casa de habitación. Claro, pues como es casa, cuando uno va a su casa, ¿qué hace? Se pone cómodo, se relaja. Claro, no vaya a venir aquí a la iglesia a quitarse la ropa. No estoy diciendo eso, sino que en el sentido espiritual, viene aquí a quitarse las cargas, viene aquí a quitarse todo aquello que lo amarga, que lo angustia, y se llena de la fe, se activa sus sentidos espirituales, porque estamos en medio de todos los hermanos, y ese es el trabajo que el Señor hace aquí en la iglesia, ¿verdad? Y por eso David dice, yo debo de permanecer. ¿Dónde debo de permanecer? En la casa del Señor. Y por eso también ahí en Hebreos dice, no debéis dejar de congregaros. No hay que dejar de congregarnos. Yo sé que usted me dirá, hermano, yo nunca me he dejado de congregar. Pero de repente nosotros empezamos a ver que por alguna razón, tal vez por exceso de trabajo, que está bien, el Señor nos manda la bendición, pero que la bendición nunca se nos convierte en un tropiezo para estar en la iglesia. Que la bendición nunca se convierte en un tropiezo para poder venir a los cultos a adorar al Señor. Que la bendición nunca se convierte en un tropiezo para poderlo servir. Entonces, es de todos los días estar en la casa del Señor. Claro, usted me dirá, hermano, no todos los días tenemos reunión en la iglesia. De acuerdo, pero ¿tiene el anhelo usted de estar aquí? ¿Tiene el anhelo usted de venirse a reunir, y aunque sea a ver y a contarnos, a platicarnos y a saludarnos? Y claro, si es que nos logramos ver, porque a veces no nos miramos ahí, pero ese es el punto. Sí, José. Amén, así es, que seamos, que la casa del Señor sea un hábitat para nosotros. Entonces tenemos oración y acción, búsqueda y pedido, permanencia, ese es el otro punto que estamos viendo acá. Y adelantito también dice, bueno, dice David, bueno, dos cosas, solo dos puntitos ahí. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Qué va a venir a hacer usted en la iglesia? Mire, contemplar la hermosura del Señor y meditar. Ahora, quiero enseñarle algo, así rapidito. Cuando hablamos de esas dos palabras, mire lo que dice aquí la número 1, hermosura. Dice que viene a contemplar la hermosura del Señor. Note entonces qué es lo que está diciendo David en ese caso cuando dice, yo quiero ir a la casa del Señor, quiero estar ahí todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Cuando habla de hermosura es bondad, es agrado, deleite, belleza, favor. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Aquí es lo que se venía a buscar a la iglesia. Agradar al Señor, que el Señor se sienta agradado de que tú y yo estamos ahí buscándolo a Él. Amén. Que haya deleite en venir, no que vamos a venir, ay Dios, voy a ir a buscar la hermosura del Señor y vengo arrastrando la Biblia. No, tiene que haber pasión por lo que nosotros estamos desarrollando para el Señor. Y así de igual manera tiene que haber pasión para nosotros venir aquí a la iglesia. Independientemente qué es lo que vaya a desarrollarse en la iglesia, pero debe haber pasión por lo que se hace. Y obviamente el favor, buscar el deleite, buscar el favor. Bueno, es que también tenemos la otra palabrita que dice David, que es meditar. Buscar su hermosura y meditar. ¿Meditar en qué?
Bueno, meditar es buscar, indagar, inquirir, considerar y reflexionar. Pero David nos dice que vengo a meditar en su templo. ¿Qué quiere? Entonces, ¿qué vengo a hacer? Cuando yo vengo a la iglesia, está bien que socialicemos un poco, pero nos vamos a perder todo el culto hablando. A veces estamos dentro de la iglesia mientras el pastor está predicando y muchos hablando, cuando debemos de estar ¿qué? Buscando, cuando debemos de estar inquiriendo, indagando o reflexionando o considerando. Que nos volvamos unos bereanos dentro de la iglesia, es decir, cuando el pastor comente algo o el que está predicando diga algo, nosotros decir, bueno, la palabra dice esto, esto y esto. Y esa es una manera también de que nosotros memoricemos más la palabra. Sí, hermano. Claro, allá con Esdras y Nehemías, sí. Claro, es que bueno, ahí habría mucho que escarbar. Por ejemplo, cómo un joven va a desarrollar su camino con la palabra del Señor. Y no solo un joven, también nosotros, ¿cómo desarrollamos nuestro camino? Con la palabra. Entonces, bueno, tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, por eso hay que meditar, por eso hay que estar ahí pendientes. Entonces, el punto es que nuestros corazones son confortados. ¿Dónde? En el culto, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, y por eso es que debemos de estar ahí. Y esa es una necesidad. Si el Señor la tuvo, ¿cuánto más nosotros debemos de tenerla? Si el Señor la mostró, ¿cuánto más nosotros debemos de mostrarla también? Ahora, acompáñame, Lucas 10:41. Respondiendo el Señor le dijo a Marta, o le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se acuerda cuál era la buena parte que escogió María? Escuchar su palabra. Dicen los textos previos, creo que en el 39 dice que Marta estaba ahí bien afanada haciendo las cosas y María tranquila, sentada a los pies del Señor, escuchando el mensaje. Entonces, ¿qué otra cosa es necesaria para ti y para mí? Claro, hermano, escuchar la palabra, escuchar la palabra. Si honestamente, después nosotros de que estamos en la casa del Señor, ¿a qué tenemos que venir? Claro, sí, vamos a adorarle, hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de escuchar la palabra, pero entonces viene el momento de exponernos a la voz, a la palabra del Señor. Y ahí tenemos que tener nuestros oídos y nuestros sentidos abiertos. Note que lo que el Señor dice, María escogió la buena parte, la buena parte. Entonces, nosotros tenemos que también escoger la buena parte. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Eso es algo necesario de que nosotros cada vez nos expongamos a la palabra. Entonces, esa es la buena parte que tú y yo debemos de considerar siempre. Es la buena parte de la necesidad que tenemos que activar siempre. Y a eso es lo que tenemos que venir a la iglesia. A eso es lo que tenemos que venir a la congregación. No tenemos que andar buscando socializar, que no digo que no hay que hacerlo, porque para eso es que nos miramos y nos encontramos. Pero no es el objetivo primordial. Para eso mejor nos juntamos aparte y nos tomamos un cafecito y platicamos tranquilamente. La iglesia es para meditar, para buscar al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Claro, no estoy diciendo que el servicio sea malo, ¿verdad? Porque ahí tenemos dos puntos, Marta sirviendo y María escuchando. Pero cuando tu servicio rebasa, sobrepasa tu devoción al Señor, entonces ya estamos mal. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Perdón? Claro, lo normal es que vayan de la mano. Hoy sirvo, mañana escucho o me expongo a la palabra, perfecto. Pero si tu servicio supera en la devoción al Señor, estamos mal, estamos equivocando el camino. Y eso es lo que le ocurrió a Marta. Y por eso el Señor le dijo, solo una cosa es necesaria. No estoy diciendo que entonces ahora todos vamos a venir a escuchar y nadie va a servir. No se me ablande tampoco, ¿verdad? El asunto aquí son dos cosas llevadas de la mano, como bien dices tú. Sirvo, pero también escucho el mensaje. ¿Por qué?
porque eso es lo que me va a dar crecimiento. La siembra, la semilla de la palabra en el corazón es lo que va a poder producir el fruto en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros tenemos que llevar. Entonces, mire, ¿cómo pasaba María? Dice que estaba sentada a los pies del Señor. ¿Qué da a entender eso? Bueno, imagínese un cuadro. Imagínese usted en su discipulado, desarrollando la enseñanza, y que alguien se le sienta a los pies a usted. ¿Qué consideraría usted de esa persona que está sentada a los pies? ¿Perdón? ¿Adoración? Bueno, sí, claro, hay adoración. Quiere enfocarse en escuchar cuál es el mensaje que están dando y no quiere que ninguno que esté a la par, así como nosotros, hey, vos, ¿y cómo quedó el partido? No, olvídese de eso. Quiere enfocarse en lo que el Señor está dando. Y pero, ¿de dónde viene eso? Porque es cosa necesaria. Es porque hay una necesidad, hay un hambre de comerse el pan completo. Si el Señor, si aquella sirofenicia le dijo al Señor, Señor, si con solo las migajas que estos bandidos dejan, nosotros nos iría bien. Ya se imagina comerse la torta completa. Entonces, cuando hay necesidad de la palabra, usted quiere comerse el pan completo, no quiere andarse con las migajas. ¿Me voy a entender? ¿Cuál es el punto aquí? Cuando nosotros queremos migajas es que cuando el pastor está enseñando y nosotros allá abajo, de repente platicando, o de repente pensando en que, híjole, habría apagado la estufa, cerré la puerta, dejé el chucho guardado, le dejé la comida, le puse, hermano, con un montón de sinfín de actividades en la cabeza. Y cuando el pastor pregunta, dice amén, sí, amén. Y yo tenía que decir eso. Por eso es que a veces salen disparates ahí bien raros, ¿verdad? ¿Cuántos se van a ir al infierno? Amén. No, hombre, eso pasa porque no. Ay. Bueno, desgraciadamente ha ocurrido, ¿no? Bueno, ¿por qué cree que ocurre eso? Porque la mente, el cuerpo está ahí sentado, pero la mente, quién sabe por dónde andará. Viendo a ver dónde dejó amarrado el chucho la tía Lola. Sí, unidad, claro, te desconecta, estás más pegada a las cosas de la tierra y lejos de las cosas del cielo. Dime, Edwin, hasta allá atrás, pero vos tenés voz de trueno. Sí. Amén, así es. No es conveniente descuidar la palabra. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Ellos estaban enfocados en algo y ese es el mismo enfoque que tiene María, pero lo que a mí me impacta es por algo, ¿verdad? Porque es necesario, porque es cosa necesaria. Entonces ese es el enfoque que tenemos que ver ahí. Sí, claro, por supuesto, es que requisito, claro, es que sí es, porque realmente vos, ¿para qué te estás llenando tanto de palabras? ¿Solo para estar escuchando? No, porque en algún momento tenés que entregar, tenés que servir, tenés que demostrar tu crecimiento en servicio a los demás, porque cuando yo sirvo a mi hermano, es como me doy cuenta, es como el Señor se va a dar cuenta que yo lo estoy amando a Él, cuando yo amo a mi hermano. Porque uno dice, yo amo a Dios, sí, pero ¿cómo lo amas? ¿Toleras a tu hermano? No, Señor. Bueno, entonces, ¿cómo dije que me estás amando a mí? Si a quien ves no puedes hacerle un favor, no puedes servirle, no puedes juntarte con él, ¿cómo te vas a poder de cerca conmigo? Por eso es la necesidad de ir en pos de la palabra. Amén, así es, la llenura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca entonces el Señor aquí? Que Marta despertara, que está bien servir, sí, pero es mejor la devoción al Señor. Mire lo que dice Juan 3:29. El que tiene la esposa, el beneficio de escuchar la palabra, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, dice, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Se acuerda quién está hablando ahí? ¿Se acuerda quién está hablando ahí? Juan el Bautista. ¿Cómo dice Juan que entró gozo en su corazón? Le estoy dando un beneficio de escuchar, de oír, de poner atención a la palabra del Señor. Uno. ¿Cuál es el beneficio de escuchar la palabra del Señor? Juan dice que el amigo del esposo que está al lado le oye. Oye, ¿a qué esposo se está refiriendo? Claro, es a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que estoy tratando de ilustrar es lo que Juan dice. Juan dice que si tú y yo nos enfocamos en escuchar
la voz del marido, la voz del esposo, la voz de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su palabra, ¿qué es lo que pasa? Hay un gozo en nuestro corazón. Y ese gozo va a ser un gozo que va a ser un gozo cumplido, va a ser una llenura que permanece. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ilustrar esto, hermanos? ¿Alguna vez le ha dado el Señor un chispazo, así un rema que usted nunca había visto? Y usted empieza a ver y usted se levanta, brinca, canta, qué sé yo, y está con aquella emoción, y usted llega donde alguien le dice: mira, fíjate que el Señor me dijo que el que oye la palabra tiene gozo. Ah, sí, ya lo había leído, le dice otro. Y se lo quieren descabechar a usted de un solo, ¿verdad? Pero usted dice: no, ahorita yo lo entendí, así que me lo estoy gozando yo también. Si vos ya lo entendiste, qué bueno, pero ahorita yo lo estoy entendiendo y me lo estoy gozando. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que cuando el Señor te da un rema, ¿por qué viene? Porque le estás escuchando, estás poniendo atención. De hecho, cuando hablamos de oír, ¿de qué estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de oír? La palabra, bueno, Simón, ¿cuál era el nombre de Simón? Oír para obedecer. Bueno, el original, ¿verdad? Porque el nombre de Simón es Simón, obviamente. Pero viene de Simeón o Shimeón en el original hebreo, y es el oído, que es de Shamá, que es oír para obedecer, oído con obediencia. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, oír, porque yo voy a poner en práctica las palabras del Señor. Cuando tú entiendes algún texto de la Biblia y lo pones por obra, eso es el oído obediente. Eso es oír o con obediencia, y eso te va a traer gozo. Ahora, no solo eso, mira, que aquí tenía el que oye dice que es atender. Mire que es importante esto, es comprender, ¿verdad? Porque ahí viene también entender, estar dando o estar dotado. Hay una dotación de parte de Dios para que nuestro oído sea abierto, y no solo, porque oír es una cosa, pero oír con el entendimiento ya es otra. Oír captando lo que el Señor te quiere decir para dirigir tus pasos ya es otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. En el entender, en el comprender la palabra que el Señor nos está dando, para que nosotros podamos ir y actuar de acuerdo a cómo está escrito, no de acuerdo a nuestra idea, no de acuerdo a nuestro pensamiento. No es que nuestros razonamientos sean malos, quizás sean muy buenos razonamientos, quizás sean muy buenos pensamientos, pero ninguna idea humana sobrepasa la palabra del Señor. Entonces, cuando todas nuestras ideas y pensamientos lo pasamos ahí a comparable, o lo comparamos al tamiz ahí de la palabra, pues nos vamos a ver que nosotros nos quedamos cortos, y entonces tenemos que ir de acuerdo a como está escrito. Ahora, ¿qué otros beneficios nos da al escuchar la palabra del Señor? Bueno, ya vimos el primero, que es gozo, que es el que nos dice ahí Juan. Número 2, crecer en la fe. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, dice Romanos 10:17, que se abre nuestro oído, y el oír viene por la palabra. ¿Y la palabra por qué? La palabra, cuando la palabra llega, se abre tu oído, y ahí viene el aumento de nuestra fe. Y entonces por eso es que crecemos en la fe. También dice fortaleza. Lucas 6:47 dice: yo les voy a explicar, dice el Señor, a quién es semejante alguien que escucha la palabra y la pone por obra. Alguien que escucha la palabra y le entiende. Alguien que escucha la palabra, le entiende y actúa de acuerdo a como está escrito. ¿Y quién es ese? Ese es aquel que construyó en la roca, y que cuando vino el vendaval, pues la casa se mantuvo en pie, porque edificó sobre roca. Entonces hay una fortaleza. Cuando tú y yo actuamos de acuerdo a la palabra, se fortalece nuestra vida, porque lo que estamos desarrollando en nuestra vida es la palabra del Señor. No es nuestro pensamiento, no es nuestra idea, sino que es lo que el Señor dice. La cuarta dice: da fruto. Cuando tú y yo escuchamos y atendemos la palabra y la entendemos y la desarrollamos, dice Mateo, palabras del Señor Jesucristo: este es el que da fruto a 30, 60 y a 100. ¿Por qué? Porque estamos actuando de acuerdo a la palabra. Estamos permitiendo que la palabra permee nuestro corazón, y esa semilla tarde o temprano va a generar un fruto en nuestra vida. Y ese fruto pues obviamente se va a ver. La número 5 dice que es comunión con Él. Apocalipsis 3:20 dice claramente: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué más? Y abre, entonces yo entraré, cenaré con él y él estará conmigo. Amén.
Entonces hay comunión con el Señor. ¿Cuándo? Cuando yo me expongo a la palabra y actúo de acuerdo a como está escrito. Por eso es que la palabra para nosotros es totalmente imperativa. Volvemos al punto, no es un consejo estar apegados a la palabra, no es un mandamiento. Y por eso nosotros tenemos que buscar, porque tiene que haber, cuando nosotros adquirimos la nueva naturaleza, entonces tiene que empezar a notarse esas necesidades que actúan de acuerdo a la nueva naturaleza. ¿Cuál es la número 1? Venir al culto, permanecer en la casa del Señor, habitar la casa del Señor. Y número 2, ¿pero para qué voy a venir al culto? Para escuchar su palabra. Amén. Entonces es interesante que nosotros tengamos esas dos posturas. Avancemos, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, aquí está, literal. ¿Cuál es el punto 3 entonces? La necesidad de la oración. Le pregunto, hermano, honestamente, ¿tiene necesidad de oración? O sea, ¿a usted se le hace fácil ir a orar? Ahí ya no hay amén, ¿verdad? No, yo entiendo, yo le entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Máximo si es en la madrugada, me abro un ojo a las 4 de la mañana y miro el reloj a las 4. Señor, ¿será que duermo un cachito más? Y ese cachito son 2 horas más. Y ya pues, después, no, ya es tarde, me tengo que ir. Entonces, ¿y la oración? Porque a veces cuesta la oración. Bueno, recuérdense que también es... Bueno, Pedro, me defiende Pedro porque se durmió, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacob. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que la oración no es algo fácil. Sin embargo, dice el Señor que debemos de tener necesidad. Le refirió una parábola, dice, de la necesidad. Entonces yo me quedé perplejo anoche viendo este texto, porque yo dije, bueno, realmente que no sé si realmente yo tengo debería de tener necesidad de oración, porque eso deberíamos de enfocarlo todos. Porque ¿qué es la oración, hermanos? Para empezar por ahí, ¿qué es la oración? Para usted, ¿cómo conceptualiza la oración? Claro, es una plática con el Señor. Si hacemos las cosas muy ceremoniales, le apuesto que el Señor no va a querer ni escucharlo. Bueno, siempre he puesto ese ejemplo cuando me ha tocado platicar un poquito acerca de la oración. ¿Qué le parecería? ¿Usted tiene hijos pequeños o hijos ya grandecitos? ¿Qué le parecería? Si es un pequeño o un grande, no importa. La cosa es, ¿qué le parecería a usted que su hijo le llegara a decir: Padre, que todo lo puedes, ¿será que me permites y me otorgas unos 500 lempiras para ir con mis amigos ahí a un cine y comprar unos dulces? Yo voy a estar totalmente agradecido contigo porque tú eres el Padre que es proveedor de todo. ¿Cómo miraría eso que su hijo se acerque en esa forma de expresión? Yo le diría: ¿y a vos qué te está pasando? ¿Qué zancudo te picó ahora? ¿Verdad? Aprovechando que hay mucha plaga hoy en día, ¿verdad? ¿Qué animalito te agarró hoy que ya te está cambiando el... Hermano, pero ¿cómo se mira eso? Demasiada ceremonia, ¿no? Y usted mira las oraciones en la Biblia que eran así. Fíjese que a veces nosotros nos ponemos muy ceremoniales. Y mire, el Señor Jesucristo nos da unas lecciones, hermano. Porque el Señor Jesucristo le presentan los 5 peces o los 5 panes y los 3 peces, ya ni me acuerdo cómo es. La cosa es que le presentan en los peces y los panes. Y usted esperaría que el Señor, yo te doy las gracias por esta provisión, gracias porque para multiplicarla, gracias por la provisión que tú das, que a esta mesa nunca le falte, hermano. Y usted está orando y orando y la comida se le enfrió. Y el Señor fue bien práctico. El Señor: Padre, gracias, y repartió. Miren, no estoy diciendo que seamos irresponsables en la oración, pero tampoco seamos tan ceremoniales que yo creo que el Señor dice: no, hombre, con esas parece hasta Ramos Soto platicando ahí. Híjole, ya mencioné. Ay, Dios, ya me estoy metiendo al lío mencionando nombres aquí. Sí, hermano. Sálvame. Sí. ¿Y para qué tanta ceremonia? Lo que ocupas es la emergencia, ¿verdad?
Imagínate que le diga, Señor, tú que estás en el cielo, mando, ¿a qué hora? Sálvame ya, Héctor. Pero rápido, Héctor. Y entonces resulta que cuando oro por ella, me dijeron a mí, ¿está preparado, hermano? No, si es que está preparado, está arriba. Él es el que lo va a hacer. Yo solo voy a orar por ella y que Dios haga lo demás. Hermano, inmediatamente empezó aquella mujer cuando empecé a hablarle del cambio de vida que tenía que tener ella. Y empezó a llorar, hermano. Mire que solo le dije ciertas cosas y empezó a llorar. Y entonces cuando ya oré por ella, fue más fácil, porque ella misma estaba derramando el alma como Ana, y Dios inmediatamente la liberó. Claro, así es como trabaja el Señor. Ahora, quiero ir más adelante, porque aquí hay otro punto importante. Mire, número 1, necesidad de orar siempre. Que el Señor nos dé a mí y a usted la necesidad de orar siempre, para que tengamos esa comunión plena con el Señor. Por cierto, una preguntita más antes de pasar al otro puntito que tengo ahí. Si usted va por la calle y alguien se topa con alguien ahí que están haciendo esos experimentos ahí usted, por ejemplo, cuando va a un mall o va ahí a esas tiendas, a esos como Walmart, que siempre están ahí muestrarios para probar productos, para degustación, ¿verdad? Pero imagínese que alguien le dice, mire, aquí yo tengo un producto que quiero que usted pruebe y me diga qué tal le sale. Pero eso sí, usted tiene que cerrar los ojos y abrir la boca. Yo voy a poner algo en usted y usted me dice qué tal. ¿Lo haría? ¿Por qué no lo haría? Porque no hay confianza, porque no conoce a la persona que se lo está pidiendo. Ok, y cuando el Señor nos pide algo, ¿lo hacemos? No, en serio, no, esta pregunta es seria, hermano, esta pregunta es seria. Cuando el Señor nos pide algo que hagamos, ¿lo hacemos? Porque si es no, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando la oración. ¿Por qué está fallando la oración? Porque la oración es tener comunión con el Señor. Y la única manera de que nosotros conozcamos al Señor es teniendo comunión con Él. ¿Cómo nos conocemos entre nosotros? Porque en algún momento nos sentamos, platicamos, compartimos, tomamos un refresco, comemos algo y ahí estamos hablando, chabacaneando a veces, pero hablando. Eso es tener comunión. A veces nos contamos nuestros problemas y nuestros líos y otro te dice, mira, yo también pasé por eso y resolví. Entonces eso es comunión y así nos entendemos y así nos hemos llegado a conocer. Entonces entre nosotros no hay, aunque tampoco voy a confiar si usted me dice que cierre los ojos y abra la boca, pero el punto es que entre nosotros nos llegamos a conocer porque tenemos comunión. ¿A dónde lo quiero llevar entonces? Cuando hay una necesidad de oración es porque el Señor dice, te voy a imponer esa necesidad, ¿para qué? Porque quiero entablar una relación contigo. Quiero conocer a mi hijo y que mi hijo conozca a su padre. Y la única manera de que tengamos ese vínculo cerca es cuando nos comunicamos él y yo. Amén. Es cuando se comunica usted con él. Y esa buena relación que tenemos con el Señor, vamos a poder tener una buena relación entre nosotros. De otra manera, no. Entonces, por eso es importante, sí, hermana. Correcto. Es correcto. La confianza de obedecerle al Señor a pesar de la circunstancia a la que al que él sentía que lo estaban exponiendo, ¿verdad? Porque Ananías le dijo, no, hombre, ¿tú sabes quién es ese? Sí, claro que sé quién es. Entonces, pero vamos que buen punto, ¿verdad? Porque él obedeció, pero ¿por qué es? Por la confianza de que había comunión con él. Ahora, bueno, no quiero trazarme mucho porque faltan otros puntitos más, pero el punto aquí es la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice al final? No desmayar, no hay que desanimarse nunca en oración, no hay que estar ahí que a mí el Señor no me contesta, que a mí el Señor no me quiere. No, hombre, deje de estar como Lázaro creo que es el que estaba, que el perro le estaba lamiendo las llagas.
No nos pongamos como Él, no permita, ni deje, ni usted lo haga, ni permita que otro lo haga. Sí, es que a vos el Señor no te escucha, es que a vos el Señor no te quiere. Yo creo que vos no sos hijos, sos adoptados. No, hombre, el Señor no anda adoptando a nadie, todos son hijos legítimos, puros, de pedigrí, como dicen los... Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que no debemos de desmayar. ¿Por qué le digo yo esto? Pues que algunas veces nos cansamos cuando la respuesta no viene. Mire, ¿se acuerda Daniel cuánto tiempo esperó para que la respuesta le viniera? 21 días, ¿verdad? 21 días. ¿Ha esperado usted 21 días para que el Señor le responda algo? Claro, yo sé. Hubo un hermano que hasta dio testimonio en la iglesia que esperó 10 años orándole al Señor todos los días por sus hijos y los hijos habían más locos, se ponían más bien, hasta el final que el Señor respondió, pero fueron 10 años para entender la respuesta. Entonces, no sé por qué a algunos más y a otros menos. Ezequías, ¿se acuerda de Ezequías? A Ezequías el profeta, el Señor mandó al profeta a decirle, ¿sabes qué? Decirle a Ezequías que ordene su casa porque se va. Bueno, se viene conmigo, pues. Ya se va al otro lado. Bueno, ¿y qué hizo Ezequías? Empezó a llorar, le dijo, Señor, ¿por qué? Me arrepiento, dame más tiempo. Y el Señor en ese mismo instante, ni había terminado de irse Isaías cuando le dijo, ¿sabes qué? Isaías, anda a decirle a Isaías que le voy a dar pues más tiempo, 15 años más. En el mismo instante. ¿Por qué? Bueno, no sé, tal vez había algo especial que hay que investigarlo, por qué el Señor a uno le respondía inmediatamente y a otros no. Pablo, ¿cuánto tiempo tenía de estarle orando al Señor por aquel aguijón que le atormentaba? Bueno, creo que no dice el tiempo, ¿verdad? O no recuerdo si dice el tiempo o no, pero dice que tenía mucho tiempo de estar orando hasta que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pablito? Bástate con mi gracia. Ya si mi gracia no te da, ni modo. Pero eso es lo que le dijo el Señor. Entonces, claro, entonces no hay que desmayar. Mire, hablando de Pablo, nos da este consejo. Mire el consejo de Pablito. Perseverar en la oración, ¿cómo? Velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acciones de gracias. Entonces, ¿cuál es tu trabajo y cuál es el mío? Señor, yo vengo aquí a orar. Vengo aquí también dentro de la oración, vengo a darte gracias. Dentro de la oración vengo a darte peticiones. Dentro de la oración vengo a interceder por aquel hermano y por el otro y qué sé yo, por la familia, no sé cuáles son sus peticiones, no sé cuáles son sus intercesiones, no sé cuál es la necesidad que usted le pone adelante del Señor. Pero ¿qué dice Pablo? Velando con ella. Dice que cuando nosotros la oración, ¿cómo la vamos a cerrar? Dándole gracias al Señor, y tu actitud debe ser de gracias al Señor. ¿Por qué? Porque eso es pedir con fe. Eso es pedir con fe. Le digo por qué, porque usted está dándole acciones de gracias al Señor, le está agradeciendo al Señor quizá por cosas que todavía no ha recibido. ¿Me voy a entender? Entonces estoy diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita no he recibido lo que te estoy pidiendo, pero yo igualmente te estoy dando las gracias por esa provisión que tú ya vas a mandar, porque no la tengo, pero la vas a mandar. La salud no la tengo, pero la vas a mandar, Señor. La restauración familiar no la tengo, pero la vas a mandar y te estoy dando. Entonces empezamos a dar acciones de gracias. ¿Y qué dice Pablo que hacemos con eso? Pues Pablo lo que está diciendo en otras palabras es, estás orando con fe. Y cuando uno ora con fe, difícilmente va a desmayar. Difícilmente vamos a dejar de perseverar en la oración, porque estás convencido que el único que va a resolver tu problema es ¿quién? Claro, nuestro Padre, nuestro Dios. Por eso es que Pablo le dijo a los de Tesalónica, oren ¿cómo? Orad sin cesar, orar sin detenerse, orar sin descanso, orar sin pausa, orar sin, perseverando siempre en la oración. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Bueno, pero déjenme avanzar porque ya se nos está yendo mucho el tiempo. Y entonces, si hubo alguien que siempre oró, si hubo alguien que desarrolló una vida de oración, fue el apóstol Pablo. Mire, antes de que se me escape ese detalle, Pablo recién convertido, usted se recordará que Pablo iba a Damasco, como dijo, nos acaba de decir nuestra hermana. ¿A qué iba a Damasco? No iba a premiar cristianos. Claro, iba a meterlos al bote a los creyentes, ¿verdad? Cuanto menos a meterlos presos. ¿Pero cuál es el punto? Pablo le aparece el Señor y usted ya conoce la historia. ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. El punto es que Pablo se lo mandan a Damasco, a la casa de un tal Judas,
y el Señor le habla a Ananías. Y note la identificación que el Señor le dice a Ananías acerca de Pablo. Ve a la casa de Judas, ahí hay un hombre que se llama Saulo, que es de Tarso, y que dijo, y que estaba orando. Déjeme hacerle una consultita rapidita, así, simple curiosidad, hermano, perdone usted. Pero usted recién convertido, que como que digamos que hoy recibió al Señor, esa misma noche se fue a orar a su casa. ¿Sí? Pucha, me dejan avergonzado ustedes a mí. Sí, hombre. Mejor ya ni sigo preguntando. Porque yo no tuve eso. Pues yo no puedo decir como Pablo que la misma noche que me convertí fui a mi casa a orar. Todavía estaba como alucinando que qué es aquello que había acabado de hacer. Claro, después con el tiempo empecé a vivir la vida, y no loca, pero sí la vida, sí, hermano. ¿Perdón? No solo hay uno, tuvo la visión de que llegaba un hombre llamado Ananías y que le imponía las manos y recobraba la visión. O sea, notemos, bueno, claro, el alcance del apóstol Pablo, de acuerdo, pero bonito pues el punto de lo que él estaba desarrollando, como tú bien dices, ayuno, oración, visión, el enfoque que él tenía acerca de la oración. Por eso es que si alguien hablaba acerca de la oración es Pablo. Y Pablo siempre decía, hey, oren sin cansancio, oren sin cesar, oren hasta cuando, en todo, bueno, claro, en todo tiempo. Mire, Pablo en medio de un huracán se puso a orar. A diferencia ¿cómo se llama? A diferencia de Jonás, no, espérenme que estoy viendo el tiempo aquí que se me está yendo. A diferencia de Jonás durmiendo y Pablo orando, sí, hermano. Bueno, ese es otro punto más práctico de ver las cosas. Corazón agradecido, lo principal, ¿verdad? Y mente alerta, pues captemos lo que el Señor quiere responder también, que a veces el Señor puede estar respondiendo y nosotros no estamos haciendo caso. Pero bueno, avancemos todavía. Miren Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, hay una necesidad también. No solo es necesidad de venir al culto, no solo es necesidad de que expongamos de que nos exponemos a la palabra, no solo la necesidad de la oración, sino que debe haber una necesidad de que el Señor se desarrolle en nuestra vida. ¿Se acuerda quién dijo eso, verdad? Eso lo dijo Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, Juan hablaba a nivel ministerial. Juan dijo, mi ministerio aquí ya avanzó, mi ministerio aquí ya maduró. Ahora es necesario que yo disminuya y que el ministerio del Señor Jesucristo vaya en ascenso, mientras yo voy en descenso. El punto ¿cuál es? Ya para aplicarlo en nuestra vida es que tu ego, tu yo, lo que tú eres realmente se disminuya para que el Señor florezca en ti. Ahora, mire, esto es una cadena. Si nosotros somos obedientes y tenemos la necesidad de venir a la iglesia y congregarnos, si nosotros tenemos la necesidad de exponernos a la palabra, si tenemos la necesidad de la comunión y la oración, va a ser difícil que el Señor no florezca en ti, porque tenemos que se va a notar, tarde o temprano se va a notar el fruto. Amén. Eso es algo inevitable, que se va a notar el fruto. Ahora, pero el punto aquí ¿cuál es? Que nosotros tenemos que descender en lo que nosotros somos y no darle lugar al enemigo en que, bueno, como ahora yo soy el maestro ahí del discipulado, entonces aquí viene el maestro del discipulado. Ahora cuando yo voy al discipulado de mi hogar, aquí vengo yo, así que por favor todos quietecitos. No, más bien tenemos que dar las muestras de la humildad, tenemos que dar las muestras de la obediencia al Señor, de la sujeción al Señor. Tenemos que nosotros ser ejemplos para aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros y nos van siguiendo. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que corresponder. Mire, hablando de ejemplo, mire rápidamente, porque ya el tiempo se nos está yendo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Saltándonos al 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Bueno, aquí hago un par de saltos para no tener tanto texto, pero miren el verso 47. Palabras de María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Termina en una alabanza. ¿Cuál es el punto donde yo quiero llevarlo? ¿Sabe qué es lo que dice María? María reconoce dos cosas. Uno es que, bueno, que el Señor la tomó a bien para ser ella la madre de la simiente eterna que venía, pero por sobre todas las cosas dice que el Señor ha mirado, ¿qué cosa? Mi bajeza. Ella no se ufanó, ella no se exaltó. Bueno, viéndolo desde un ángulo, viéndolo desde el ángulo donde los quiero ver yo es la necesidad de que Él crezca. ¿Cómo creció el Señor Jesucristo en el vientre de María? Porque ella no se resistió al llamado del ángel. Ella dijo, hágase conmigo. ¿Dónde es que está la palabra? María entonces dice, hágase conmigo, en el verso 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. María fue sumisa a la voz del Señor. María fue es más, yo no sé si usted ha captado algo en estos textos, pero usted sabe de que si la gente se daba cuenta que María estaba embarazada, podía morir. Por eso dice que José se iba a ir en escondidas, sin divulgarlo, sin anunciarlo. ¿Por qué? Porque si él anunciaba que María estaba embarazada y él nunca había tenido nada con ella, entonces ella iba a ser lapidada. Sí, eso era algo inevitable. ¿Por qué? Porque esa era la ley de ellos. Pero ¿cuál es el punto ahí? María desciende, María se humilla delante del Señor y eso produjo un nacimiento de parte de Dios. Sí. Por supuesto, aceptar la voluntad del Señor. Sí, definitivamente, que es aceptar lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque aunque tu vida esté en riesgo, cuando el Señor te está diciendo algo y lo haces, entonces el Señor mira la obediencia y Él se encarga de arreglar el asunto. No importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, pero si nosotros somos obedientes a la voz del Señor, no va a venir nada malo de parte de Él. Al contrario, va a venir todo lo bueno. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? María desciende para que Él nazca el Hijo de Dios. Tú y yo debemos de descender para que nazca el Señor. Y esa es una necesidad que Él crezca, que Él domine, que Él sea el que controle tu vida. Si el Señor no controla tu vida, tú no vas a tener nada en orden. Por eso es que el Señor, cuando nosotros venimos al Señor, lo reconocemos como nuestro Salvador. ¿Qué dice que opera en nosotros? Dice que nosotros venimos a ser morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu en nosotros, ¿qué es lo que hace? Es controlar nuestra vida. El Espíritu, ¿qué es lo que hace en nosotros? Ordenar lo que está desordenado de nuestra vida, cuando le damos control al Señor. Rapidito, Héctor, porque quiero terminar por la hora. Bueno, sí, en parte sí. Correcto, el ayuno se le entrega al Señor y ese es para doblegar tu voluntad, para hacer la voluntad del Señor. Para eso es el ayuno y en otras palabras es que se realice lo que el Señor está pidiendo en mí. ¿Está bien? De acuerdo. Ahora, avancemos un poquito más, el último punto. Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Vosotros están limpios, pero no todos. Bueno, usted ya sabe eso, a quién estaban hablando ahí, de quién el que no estaba limpio. ¿Cuál es el punto? Dice el Señor que hay una necesidad de ¿qué? De lavarnos los pies. Pregunta, ¿se lava usted los pies? Pues sí, claro, hermano, siempre cuando me baño ahí me lavo. No me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Sino lo que implica el lavatorio de pies. Miren, lavatorio de pies nosotros lo hemos entendido como que es ministración, y de acuerdo, tiene que ver con ministración. ¿Por qué? Bueno, el Señor dice, el que se ha bañado no necesita lavarse. Es decir, ¿usted está bañado?
¿A qué se refiere con estar bañados? Perdón. Estar bañados, el Señor se refiere a que estamos en Cristo. Entonces tú y yo ya estamos con nuestros pecados perdonados, estamos limpios de todo pecado, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Hay que lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar los pies se nos van a ensuciar, es decir, en nuestra vida diaria nosotros cometemos más de algún pecadito, no pescadito, pecadito, y espero que... Y claro, no importa si es un pecadito, porque los pecados son para el Señor todos iguales, la ofensa es la misma siempre. Pero ¿cuál es el punto entonces? Dice el Señor, el que se ha bañado, ya estamos bañados. ¿Por qué? Estamos en Cristo, ya nos limpiaron de todo, tenemos ropas limpias, tenemos vestiduras nuevas, tenemos un espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo viene a unirse con nuestro espíritu y nosotros somos un nuevo ser, ya estamos bañados. Amén. Entonces, pero como todavía falta que crezcamos en perfección, y mientras crecemos en perfección se muestran ciertas imperfecciones, ¿o no? Entonces afloran malos sentimientos, malos pensamientos, malas actitudes, malos accionares, y esas son las cosas que tenemos nosotros que limpiar. Pero cuando hablamos de lavatorio de pies, ¿quién lavó los pies, hermanos? El Señor Jesús. Ahora, note algo, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor ahí? Humildad y entrega por su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si yo que soy el maestro y el Señor les he lavado los pies, entonces Él se puso a la altura de sus discípulos, es decir, yo les voy a quitar la suciedad a ustedes. Pero note algo, nos dio la autoridad para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Porque ¿qué dijo después? Yo siendo el maestro y el Señor, o el Señor y el maestro, les he lavado los pies, les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lavarnos los pies. Y eso como, entonces ¿cómo nos lavamos los pies? Nos quitamos los zapatos y los calcetines y traemos baldes de agua para limpiarnos, perdonando nuestras faltas mutuamente, ministrándonos mutuamente. Mira, aquel día te dije tal por cual, ahí estábamos asoleados y entonces se me salió el hombre viejo. Ah, bueno, yo también, pero como no alcanzaste a escuchar mi respuesta, entonces, pero aquí te... Y entonces se pusieron a cuenta los dos. Bueno, gloria a Dios, pues se perdonaron y listo. Pero eso es lavarse los pies. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro, cuando vaya a ministrarse, por favor. Si es ministración, ahí está un equipo de consejería autorizado por nuestro pastor. Hermanas con hermanas y hermanos con hermanos. Aquí no hay nada de ellos o ellas, ellos o alos o no sé cómo dicen ahora. No. Aquí no existe eso, ¿verdad? Aquí no existe eso. Entonces, no, hermanos con hermanos y hermanas con hermanas, ¿verdad? Nada, o familia con familias, o matrimonio. Nada de andar mixeando cosas que después vienen a terminar en problemas. Bueno, todo por el mismo precio, como dice el pastor, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el punto? Eso nos lleva a una unidad. La unidad, lavarnos los pies unos a otros es cuando nos perdonamos, cuando nos ajustamos cuentas entre nosotros, porque en algún momento hemos tenido algún roce, ¿o no? Entonces a eso nos debe llevar el lavatorio de pies. Y segundo o tercero podríamos decir que es mantenernos puros, que nuestro corazón esté puro delante del Señor. Señor, sí, yo sé que cometo faltas, cometo pecados, yo sé que te fallo y quisiera no hacerlo, pero hay algo que me domina, como decía Pablo. Claro, no nos dejemos llevar por el dominio del cuerpo, sino que aprendamos a dominar ¿cómo? A través de nuestro espíritu, dominar nuestras acciones corporales. Amén. Y entonces, bueno, eso también nos debe de llevar, el lavatorio de pies nos debe de llevar al arrepentimiento y a la confesión de nuestras faltas y obviamente a seguir adelante, ya limpios. Amén. Y eso es lo que el Señor nos lleva. Amén y amén. Bueno, para resumir, para no tardarnos mucho, es necesario, ¿qué nos decía David? Es necesario estar en la casa del Señor todos los días, para inquirir, para buscar su hermosura, para poder buscar el rostro del Señor, poder ir en pos del Señor. Eso es necesario exponernos a la palabra del Señor. Cuando vengamos al culto, adoraremos, alabaremos, tendremos comunión, pero enfocados en la palabra que se nos está exponiendo, para que nosotros podamos alimentarnos y podamos crecer. Es necesario mantenernos siempre en la oración. Y por sobre todas las cosas, no desfallecer, mantenernos siempre activos, orando hasta que el Señor responda.
No importa cuánto tiempo tarde. Bueno, por cierto, ¿se acuerda el ejemplo que estábamos hablando de Lucas? ¿Cuál era? El Señor le dijo, les voy a enseñar cómo se debe de orar. ¿Y cuál fue el ejemplo? Con una viuda ante un juez injusto. Y todos los días torturando a aquel juez, la viuda, ¿verdad? Todos los días hasta que el juez le cumplió. Y el Señor después dice, si este juez injusto le cumplió a esta mujer, ¿se imaginan ustedes qué va a hacer el Padre con ustedes? Entonces, esa es la tarea para ustedes. Entonces, es necesario que Él crezca para que nuestro yo, nuestro ego, las ínfulas que nosotros creemos que tenemos, eso mengue. Y nosotros nos pongamos entonces el traje de servicio y vengamos a servir independientemente a donde nos pongan a desarrollar. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y finalmente es necesario lavarse los pies. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos lavados en Cristo Jesús, pero nuestro caminar ensucia nuestros pies y eso tenemos que ministrarlo día con día para mantenernos puros delante del Señor. Amén y amén. Oramos y quedamos despedidos en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo con tu buena palabra. Gracias por haber compartido con nuestros hermanos. Gracias porque permitiste aquí también a que otros expusieran, Señor, el rema que tú les has compartido, que les has regalado. Y qué bueno que seguimos creciendo para ti, Señor. Todo esto lo hacemos con el deseo de servirte, todo esto lo hacemos con el deseo de honrarte, de trabajar para ti y por sobre todas las cosas, porque hay una necesidad en nosotros de poder estar contigo.